Yo en este proceso me sentía muy sola, no sabía a dónde acudir porque en lo alopático me daba mucho miedo, inseguridad, no me sentía bien haciéndolo con el protocolo que se tiene establecido oncológicamente hablando. Entonces yo decidí como asumirlo por mi cuenta, pero como por los laditos, buscando opciones, buscando alternativas menos agresivas. Entonces me encontré con esa entrevista. Eso me movió todo. Hasta a ciegas yo busqué una agenda que sabía que tenía al lado y el esfero yo abrí en cualquier hoja y anoté el teléfono y al otro día apenas como que esperé que era la hora prudencial, no tan temprano, era yo marcando el número y marcaba el número varias veces, varios días, y yo dije, anoté mal el teléfono. Y estaba pensando en llamar al programa de Julián Parra a pedirle el número, a ver si era que yo lo había anotado mal. Y como a los 4 días, un señor me llama y era el doctor Camacho. Entonces sí, él empezó a devolver llamadas y como a mí me atendió como a los 5 días. Me respondió, entonces yo le dije que en qué ciudad se encontraba, que dónde estaba, o sea, donde él estuviera yo iba a ir. Cuando me dice que está en Armenia, yo casi me muero de la emoción, que estaba en Armenia. Le dije, ¿y dónde está su consultorio? Pues que en Mocagua, de mi pleno conocimiento, pues el sector y el edificio y todo. No, eso fue una cosa maravillosa. Primero, pues le di gracias infinitas a él que hubiera respondido mi llamado. Luego le dije que necesitaba urgentemente una cita con él, que era muy urgente. Al fin se pudo lograr la cita y pues vio en ese momento la magnitud del problema que tenía. Y sin embargo dice, pues de la mano de Dios y de lo que yo sé, midámosle. Y arrancamos muy duro el proceso en la parte inicial. Fue muy agresivo para mí en cuanto a la reacción de los medicamentos que él me colocaba, pero superados en corto tiempo. O sea, yo no quedaba tan grave una semana o 2 días, no, era el mismo día que yo encontraba la recuperación. Era más de descanso un rato y de superar el síntoma que me diera, porque me daba mucho vómito, náuseas, me daba, estornudaba, me daba de todo. La reacción que yo sentía fueron muchas. Y fue una atención pues muy agresiva porque, o sea, él se atacó agresivamente el mal porque era mañana y tarde. Era mañana y tarde, como 10, 15 días, mañana y tarde. Después ya fue más espaciada la terapia, y ya en este momento tengo una semanal. Con Danet fue un comienzo, yo diría que vertiginoso. Ella me consulta con un CA de mama, un cáncer de mama, de seno, ¿sí? En la mama izquierda. Un tumor, lo vamos a ver en las imágenes, digamos que era la punta del iceberg, ¿no? Un tumor en un proceso de inflamación, una herida en reparación, ¿sí? Un proceso inflamatorio. Ella nunca quiso consultar, ¿cierto? Pues digamos a oncología, ¿cierto? Por las razones que daba ahora. Y obviamente pues la enfermedad siguió evolucionando. El tamaño de la masa pues ya llegó a ser algo insoportable, algo incómodo, el efecto de masa, la molestia, y pues ocurre que nos hacen la entrevista en RCN la hacemos en Bogotá, y ella pues el mensaje obviamente para ella en su alcoba, me contaba ella en la consulta médica, oscuro, como pudo pues a tientas, consiguió un lapicero, escribió el número y marcó. Nosotros tenemos una demanda muy grande, ¿cierto?, en Colombia,
Entonces no siempre contestamos de manera inmediata, ¿cierto? Es complejo, pero a todos los pacientes les devolvemos las llamadas. No hay llamada que no devolvamos, si sea al mes, a los 8 días, a los 3 días, al otro, pero se hace. Lo mismo los mensajes de WhatsApp. Y yo le contesté, yo le llamé, yo le pedí a mi asistente que por favor me ayudara y entonces nos contestó. Y todo coincidió como relato que ella decía ahora, ¿no? En Armenia, en Moncagua, y eso nos facilitó, aunque ella vive en una zona rural, ¿cierto? Yo me le puse al corte. La verdad es que cuando yo la vi en la consulta médica, yo interpreté toda la emoción, todo el peso de la emoción que ella tenía, la tristeza, la incertidumbre. Paciente oncológico con un cáncer tan agresivo como el que ella tenía, como el que ella tuvo, porque ya no hay cáncer, fue o sea, una gran incertidumbre, o sea, ¿para dónde coge? ¿Cierto? Los oncólogos seguramente al ver semejante masa tan grande, muy seguramente pues no, porque si digamos en el protocolo se habla de un estadio 4, yo habría hablado de un estadio 10. O sea, es una cosa pues descomunal, lo vamos a ver en las imágenes, el tamaño de la masa, ¿no? La cantidad de energía que le estaba consumiendo la paciente. Una tomografía por emisión de positrones con glucosa radioactiva, el PET scan, señalaba realmente el metabolismo tan acelerado del tumor, ¿no? Y obviamente ya había reguero, ¿no? Ya había focos secundarios seguramente, y entonces era un desafío inmenso. Y el oncólogo, pues lo mínimo que habría hecho seguramente, muy probablemente, es hablar de un manejo paliativo. Ella es un paciente, inicialmente era un paciente paliativo, por el tamaño de la masa, por el metabolismo de consumo de energía, de glucosa, y por las características físicas del tumor. Y todo eso se curó, ¿cierto? Empezamos un trabajo, yo le hice una propuesta terapéutica con inhibición competitiva con análogos estructurales. Recuerden que es el acto de hackear la ruta metabólica energética de la célula carcinogénica aberrante. ¿Qué les estoy diciendo? Simplemente es engañar el tumor. Es hacerle creer al tumor que lo que está recibiendo es fructosa, moléculas de carbohidratos que solamente consume el cáncer. Y finalmente no. Entonces, esa molécula tiene un nombre que se llama inhibición competitiva con análogo estructural. Es una molécula capaz de engañar los receptores, digamos los GLUB, expresados en la célula tumoral, y entrar a la célula tumoral y finalmente a través de unas reacciones especiales como es el superóxido de dismutasa y el superóxido de glutatión, esa molécula se convierte en peróxido de hidrógeno, o sea, agua oxigenada. Y esto mata de manera selectiva la célula tumoral, de manera selectiva, sin dañar al paciente. Al contrario, lo va poniendo vigoroso, ¿sí? Eso es lo que hicimos con la paciente. Pues yo tengo todavía, pero creo que ya no, un CA de mama en el seno izquierdo, y ese era el problema que yo tenía, o tengo. Pues yo digo que ya no tengo, porque ya no está el tumor o el volumen que había en esta masa, ya no hay nada. Entonces ya seguimos es con otro protocolo, como valoración mediante exámenes de laboratorio, rayos X o tomografías o lo que haya que hacer. En ese proceso ya seguimos. Él contó con una actitud mía muy positiva, muy proactiva, muy de acatar las órdenes de que él dijera. Hay un soporte importante de pastillas, entonces todas me las tomaba hasta donde yo más podía, exceptuando pues los días en que muy malograda estaba de náuseas y de todo eso, y ya todo eso contribuyó, claro. Bueno, ¿qué opina usted de esa forma de ser, de esa personalidad y ese profesionalismo del doctor? Pues sorprendida, porque es una persona con mucha calidad humana, una dedicación absoluta. Yo me sentí desde el mismo momento en que empezamos protegida, me sentí amparada, o sea, yo como que me solté y me relajé definitivamente porque sabía que estaba en buenas manos. Y así ha sido siempre, comprometido, un seguimiento adecuado,
un acompañamiento permanente. Entonces eso da mucha seguridad y da tranquilidad. Pues maravilloso, o sea, es encontrar otra opción que no sea tan agresiva como la que se establece en un protocolo que se tiene ya establecido a manera de oncólogos, y también tan incierto, porque es que ese es el otro tema, o sea, estás con quimios, con radioterapias, con todo esto, pero tú no sabes hasta dónde llegues, si el porcentaje si uno está dentro de ese porcentaje que pueda superar ese problema. O sea, ese era el miedo que yo tenía, o sea, que me agredieran totalmente con todo este protocolo y para nada, como para nada. Y yo creo que como yo está mucha gente buscando opciones, buscando alternativas, un plan B, C, D, inclusive, lo que uno pueda encontrar, y con él lo encontré, definitivamente lo encontré. Me atendió como debía ser. Sí tuve síntomas, como le comenté al comienzo, de náuseas, de vómitos, de todo eso, pero era pasajero, o sea, a mí no me duraba 2 días el problema. Me acompañó mucho con medicamentos, con vitaminas, con de todo, entonces uno no se siente como menoscabado con este procedimiento, este tratamiento. Lo recomiendo 100%, claro que sí. Danet, después de un trabajo más o menos de unos 4 meses, duro el primer mes, duro. Los primeros 15 días, mañana y tarde, yo me le puse el corte. Son casos muy especiales que uno como médico no puede descuidar, ni siquiera mandar enfermera, es ahí encima. Y entonces yo me puse como objetivo, con el apoyo de ella, muy receptiva. Ella sabía que se iba a sanar, ella aprendió a reprender su enfermedad. Yo le dije a ella, tiene que reprender su enfermedad, tiene que decirle que se vaya, que se marche, que se vaya, que ya no la necesita, que ya aprendió el mensaje que le quería dar. Y lo otro lo hacía yo dentro del marco científico médico, y era eso. Entonces llegamos a un momento en que se diseñó una dieta especial para ella, ¿cierto? En lo posible 0 carbohidratos, por lo menos los simples. Y digamos, esa dieta también comprendía un apoyo grande de moléculas grasosas, ácidos grasos de cadena media, buscando que se convirtieran en cuerpos cetónicos, ¿cierto? Los cuerpos cetónicos son capaces de alimentar el 99% de un cuerpo sano que está en el paciente con cáncer. El cáncer es una cosa muy pequeña, sino que el paciente entra en pánico. Entonces, digamos, cuando el paciente ve semejante cosa y habla de un monstruo, el paciente se asusta. Pero cuando el paciente entiende con cáncer que puede haber 20 focos, que puede ser metastásico, que puede ser secundario, siempre va a representar un porcentaje muy pequeño dentro de un cuerpo completamente sano. Entonces mi preocupación con ella fue alimentar el cuerpo sano. Y eso lo logramos con una dieta rica en grasas. Entonces las grasas que entraban al cuerpo de ella en el hígado se convertían en cuerpos cetónicos y empezaban a circular como acetoacetatos e hidroxibutaratos. Son cuerpos cetónicos que cualquier célula del cuerpo que esté llena de mitocondrias, ¿sí? Mitocondrias que no tiene el tumor, la célula cancerosa no tiene mitocondrias y por eso se vuelve fermentadora de la glucosa, cualquier célula sana coge esa grasa en esa escasez de glucosa en sangre y la convierte en energía, inclusive el cerebro. Entonces nosotros logramos darle a ella una dieta que le diera energía para que no se nos apagara mientras poníamos el tumor a aguantar hambre. Y eso fue lo que yo hice, poner el tumor a aguantar hambre, estresarlo, cortarle cualquier ingreso de energía, en lo posible, ¿sí? Y ya en esas condiciones el tumor se expresa de manera estresada, comienza a irritarse, inclusive ella nos hablaba de que pulsaba. Entonces, con todo ese modelo de trabajo médico empezamos a cortar las aristas, las estructuras, lo que le daba la base al tumor, los minaretes, ¿cierto? Le cortamos los bracitos. Entonces, por ejemplo, empezamos a hacer una cosa que se llama la inhibición de la angiogénesis. ¿Qué es eso? Que los tumores, para crecer y ser exitosos, comienzan a generar trayectos vasculares,
¿sí? Para recibir más sangre y comer más energía de crecer. Entonces empezamos a cortarle esos bracitos con inhibidores como la vitamina K1, 2, la metionona, digamos la baicaleína, que son moléculas poderosas, sin intoxicarlo. Recuerden que todos los modelos inhibitorios de la angiogénesis hasta ahora han fracasado dentro de la oncología, de miles de millones, y no han sido capaces de frenar la angiogénesis. Entonces este modelo de trabajo que hicimos con Danet, nuestra paciente, fue un modelo selectivo que reparó el cáncer de ella. Y ahí tenemos el ejemplo, un tumor grandísimo que estaba consumiendo un porcentaje grande de la energía de ella, la estaba apagando y ya no hay nada, desapareció. Entonces siempre va a existir una esperanza y un modelo diferente de tratar a una persona que tiene cáncer, con el objetivo de que se nos cure.